Que Dios bendiga sus vidas, hermanos y hermanas. Bendecidos sean todos en el santo nombre de Jesús. Bienvenidos a propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante. Cuando hablamos de música sacra, de música de adoración, de música que eleva nuestra alma al extremo de derramar nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor, porque llegamos a percibir su realidad de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, provoca una sensación de gratitud y de comprensión de que lo que deseamos es permanecer delante de Él todo el tiempo, conscientemente, por haber elevado en alabanza y en adoración himnos, coros, lo que el Señor nos ha dado para poderle hacer agradable nuestra actitud de adoración y de gratitud a nuestro Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me emociona el tema y estoy feliz de decirles que hay un invitado que puede hablar de la música, de la alabanza, de la adoración, que en las iglesias mucha gente llega temprano para estar con la alabanza y estar adorando. Y también he oído de algunos que dicen, llego cuando esté la palabra. ¿Qué contraste? Unos van para oír la palabra, pero no les parece la música lo primero, más interesante o lo que sientan en su corazón. Y otros llegan porque la alabanza les llena y luego va la palabra. ¿Qué es realmente un culto? ¿Qué es realmente adorar? Bueno, hermanos lindos, a través de los años he conocido a una persona preciosa que nos ha enseñado mucho por su propia experiencia y vivencia. Una vivencia linda a través de su vida. Déjenme leerles un poquito de su vida ministerial resumida y van a estar preparados para decir, ¿sentí el domingo al Señor o no? ¿Sentí al Señor en la alabanza o no? ¿O solo canté? Y esa es la razón por la que le invito humildemente a que podamos escuchar a nuestro querido invitado de hoy, el pastor Emilio Arturo Fernández Izaguirre. Arturo Fernández, Arturito, un amigo verdadero para la gloria del Señor. Él nació en San Marcos, hermanos lindos, el 7 de mayo de 1944. Así que es un contemporáneo mío. Y estoy contento de decirlo. Su grado académico es licenciado en teología, música en el Conservatorio de Música, bachelor en música eclesiástica. ¡Qué lindo! ¿Ah? Su esposa, una persona tan linda, Alba Ávila Morales de Fernández. Hermana Albita, con amor y humildad y gratitud en nuestro corazón, te saludamos en el nombre de Jesús. Sus hijos son 4. María Beatriz Fernández Ávila de Izalgué, Claudia Lorena Fernández Ávila, Cecilia Irene Fernández Ávila de Andrade y Pablo Arturo Fernández Ávila. Los cargos en instituciones cristianas que ha tenido Arturito: presidente del Presbiterio Cristiano de Guatemala, que tiene muchos cientos de iglesias como parte del mismo presbiterio. Fue vocal primero de la directiva de la Alianza Evangélica de Guatemala y miembro de la directiva de Juntos y en Armonía, miembro de Guardianes de las Naciones. Ahí tengo el gusto de verlo con mucha frecuencia. El nombre de iglesia o ministerio que dirige: Iglesia Cristiana Rey Victorioso. Aleluya. Reseña historial cristiano ministerial y logros, entre otros. Este es un resumen. Arturito Fernández se convirtió a Cristo en noviembre de 1961 en una iglesia presbiteriana. Después comenzó a servir en la música como organista y director de coros.
Llegó a la iglesia episcopal en 1968 y continuó como director de música. Fue maestro del seminario episcopal en el área de música y liturgia. Y en 1973 se graduó del seminario y empezó su pastorado en febrero de 1973, aunque fue ordenado en enero de 1974 en la iglesia San Pedro y San Pablo de la colonia Primero de Julio, en donde tuvo un avivamiento muy fuerte a partir de 1976. Es hermoso, Señor, pensar en ese avivamiento cuando lo permitiste, manifestando tu gracia, tu poder, tu presencia, tu amor, tu misericordia, tus milagros, tus prodigios y todo cuanto eres tú, para gloria de tu nombre, para bendecir a tu iglesia. Posteriormente, estuvo al frente de la Comunidad de Renovación Cristiana. Después pasó a la Iglesia Verbo. Estuvo a cargo de la Escuela de Formación de Líderes de Alabanza. También estuvo formando parte del Consejo Nacional de Verbo, supervisando iglesias y como pastor en la Iglesia de Verbo Sur, zona 11, en donde también estuvo viviendo un avivamiento especial. Yo quiero decirles algo que no está en la nota. Primer avivamiento, segundo avivamiento. Los hombres que experimentan avivamiento sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta en todas las iglesias, donde de todo corazón le buscamos. Pero cuando Él hace notoria su presencia, sentimos que ese avivamiento es para todos los que estamos participando de aquel culto. Parte de la razón de estar en Verbo fue que Dios le usó para levantar un fuerte avivamiento en la alabanza y la grabación de los discos Restauración. Y también formó un grupo especial llamado Celebración, con el cual grabaron 2 discos de alabanza. A finales del año 2000, inició el ministerio Rey Victorioso y abrió iglesias en El Caminero, Ciudad Quetzal, Mezquital, Quetzaltenango y una que hubo en Flores, Costa Cuca. El ministerio ha sido muy bendecido por Dios y continuó sirviendo en las instituciones antes mencionadas y las diversas iglesias a las que va a servir como maestro. Estuvo dando clases de teología en la Universidad Continental y en la Universidad Osana. Ha escrito un poco más de 100 alabanzas. Señor bendito. Y algunos folletos para edificación de la iglesia. A Dios sea la gloria por lo que Dios le ha permitido realizar en su vida ministerial. Y nos unimos, Arturito, a tu agradecimiento a Dios por lo que has hecho para la gloria de nuestro Señor. Sé bienvenido, mi hermano bendito. Amén, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Te amamos, Arturito bendito. Igualmente. Y sé que como pastor te ha tocado vivir algo que muchos pastores no han experimentado. Lo digo porque conozco a muchos ya mayores que me dicen, hubo un avivamiento en alguna parte. Me hubiera gustado estar allí. Y yo quisiera un avivamiento en mi iglesia, hermano Fernando. Y estamos buscando ese avivamiento todos los días, manifestando en su presencia. Y tú tienes una dicha. La has visto, no una vez, varias veces. Arturito, quiero comenzar por hacerte una pregunta. ¿Será que la consagración de la alabanza o de los alabadores o de los músicos en la iglesia tiene que ver con los avivamientos que has presenciado? ¿Acaso? Gracias por la pregunta. Definitivamente sí.
El hecho es que el avivamiento lo que trae es un canto nuevo en tu corazón. Está uno cantando de día y de noche. Se la pasa cantando. A veces parezco loco cuando voy solo en mi carro y voy cantando y hasta moviendo mis manos. Y a veces recuerdo una vez que iba en el camino y uno que me rebasó por ahí solo me hacía esta seña. Eh, Ciertamente Dios pone la alabanza en nuestro corazón porque es la naturaleza humana. Pablo dice a los efesios que fuimos creados para alabanza de su gloria. O sea, la naturaleza nuestra es alabar al Señor. Fuimos creados para eso y lo alabamos con música, pero lo alabamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con la manera pura y santa de vivir. Creo que esas dos cosas tienen que ir juntas. No puede ir la voz y la vida separados. El hombre es una unidad y la unidad es santidad, alabanza. Cuando tú me hablas de la consagración es una de las cosas más importantes en la vida, porque es decisión personal. Yo veo, lo voy a poner es de esta manera. Dios nos santifica, pero yo me consagro. O sea, la santidad viene de Dios. Dios nos aparta y nos hace santos. Pero yo tomo la decisión de consagrar mi vida al Señor. ¿Qué significa consagrar mi vida al Señor? Ese es uno de los puntos más importantes. Porque cuando yo pienso que mi vida le pertenece al Señor, voy a vivir para Él, nada más para Él. Y creo que este punto es sobresaliente en nuestra vida, porque si soy músico, por ejemplo, yo puedo vivir de la música o puedo hacer de la música instrumento más glorioso para el Señor. Y eso nos trae a nosotros algo importante, porque tú ves que el asunto de consagración no es otra cosa que tomar la decisión de vivir para Dios. En el Antiguo Testamento, para que alguien pudiera ejercer el sacerdocio, tenía que pasar el proceso de consagración. 8 días. 8 días consagrado. Porque se le unge el aceite, se le echa el aceite y el que está ungido no puede salir ni puede participar de nada de este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que ocurre una consagración, inclusive muere un hijo de 2 hijos de Aarón, y el Señor dijo, tú no puedes ni llorarlos, ni sufrir por ellos, porque has sido ungido. Se queda uno pensando qué significa consagrarse. Y consagrarse es tomar la decisión de caminar con Dios y de glorificar a Dios de manera exclusiva. Yo creo que este concepto lo hemos aplicado al pastorado. Un pastor tiene que ser consagrado al ministerio que Dios lo llamó. Pero creo que el ministerio de adoración y de alabanza tiene una similitud. Porque al hablar de consagración, estamos hablando de alguien que se mete en el corazón de Dios. Alguien que es capaz de ir y decirle, Señor, aquí estoy, vivo para ti y voy a hacer solamente tu voluntad. Creo que hay diversas cosas que debemos pensar en eso, porque hay mucha gente que siente llamado a estar en los grupos de alabanza. Pero, ¿es llamado de Dios o es gusto personal? Muchísimas personas llegan a los grupos de alabanza porque son visibles a la gente. Y les gusta estar ahí. Les gusta ser reconocidos y miren qué bonito canta, que esto, que lo otro. No se trata de cantar lindo, se trata de cantar al Señor. Cuando tenemos el corazón consagrado, dedicado a Dios,
entonces nosotros tenemos un lugar especial en nuestra vida. El lugar especial es en el pecho del Señor. El músico tiene que ser alguien que esté constantemente en la intimidad de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque es un requisito. Hay algo que quiero decir porque va encadenado. En el Salmo 15, David nos habla a nosotros de algo sumamente importante y que quisiera que lo tengamos presente. Señor, dice el Salmo 15, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede estar en tu presencia? ¿Quién puede penetrar ahí donde está tu trono? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Óiganlo bien, solo el de conducta intachable, el que practica la justicia, el que de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El último versículo de este salmo, el que así actúa, no caerá jamás. Ahora, yo se los planteo a ustedes, porque tal vez me dirán, para un grupo de alabanzas, esos requisitos. Y mi respuesta es sí. ¿Saben por qué? ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? ¿Qué es el propósito de la alabanza? Es venir al Señor, tener un encuentro con Dios. Pero déjenme plantearlo de esta manera. Nosotros estamos en este punto. Empezamos un tiempo de adoración y la gente va a venir a donde nosotros estamos. ¿Dónde está el músico? ¿Dónde está el cantante? ¿Dónde está el grupo de alabanza? ¿En el lugar santísimo, en el santuario, en el trono de Dios? ¿O está a medio camino o está en el mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el líder de alabanza? El punto al que me refiero es que si el propósito de adorar a Dios y de alabarle es que tengamos un encuentro con Él en su presencia, delante de su trono, entonces nosotros somos los primeros que debemos estar ahí para atraer a la gente a que venga a donde está Dios. Yo me hago a un lado y dejo a la gente delante de Dios. Pero si yo no estoy ahí, la gente no va a poder entrar. Yo lo veo así muy lógico, muy específico, ¿saben? No puedo entender yo cómo nosotros podemos llevar a alguien a un lugar si nosotros no hemos estado ahí. Creo que es importante que nosotros tengamos la experiencia personal del trono de Dios para poder ayudar a otros a llegar a ese trono. Ahora, el problema del trono de Dios es que no puede entrar cualquiera. Voy a ejemplificar el tabernáculo. El tabernáculo tenía sus restricciones. En el tabernáculo, los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo, siempre que les tocara el ejercicio de su fe y de su ministerio. Pero al lugar santísimo no entraban, no tenían permitido. Solo el sumo sacerdote y una vez al año, el día de la expiación. Él podía entrar, pero amparado en la sangre del sacrificio que había hecho. Porque si no llevaba la sangre, se muere. Óiganlo bien, se muere. Para entrar a la presencia de Dios, necesitamos estar bien cubiertos con la sangre de Cristo, y eso trae la implicación de que la consagración me lleva a vivir
las características de este salmo. Entonces, si nosotros miramos este salmo, estamos diciendo, miren hermanos, los de alabanza son gente que vive cada día en la presencia de Dios. Si no lo hacen, quien paga las consecuencias es la iglesia, porque esa iglesia no va a poder experimentar estar en el trono de Dios. Dios tiene algo glorioso para su iglesia, pero requiere de nosotros una consagración completa. Fíjense que yo tuve una experiencia hace muchos años. Yo estaba en la iglesia episcopal, sucedió. Yo llegué ahí, yo creo que a predicar fui, y había un músico que tocaba el órgano y dirigía los himnos. Y a la hora de cantar, vamos a cantar tal himno, ¿y dónde está el músico? Está tirado en el suelo, borracho. Y uno se queda pensando, era un músico pagado, por supuesto, había pasado la noche en una fiesta tocando y alegrando a gente de este mundo. Eso no funciona. Y tal vez era mejor que estuviera ahí tirado, cantemos sin música, sin acompañamiento. Pongamos nuestra voz al servicio de Dios. Porque déjenme decirle, con música, con grupo de alabanza o sin grupo de alabanza, mi corazón le pertenece a Dios y yo puedo adorarle, yo puedo alabarle. Yo tengo que estar en su presencia y entonces mi corazón, mi manera de estar delante de Dios, contagia al pueblo y ellos se unen y empieza un despertar en la vida de todos porque podemos tener un encuentro personal con el Señor. Para mí la alabanza no es otra cosa que un encuentro personal con Dios. Quiero decir algo, Arturito, y permíteme que te interrumpa, aunque no me gusta hacerlo. Pero quiero enfatizar algo, hermano lindo y hermana linda. Lo que he escuchado hasta este momento me gustaría que lo volviéramos a oír. No le pido a Arturito que lo repita, no. Solo le digo que me gustaría que lo volviéramos a oír. Es categórico, es definitivo, es sólido en la palabra. Ahora la alabanza, en algunas ocasiones, no llena ese requisito. Lo que ha dicho Arturito me parece tan importante, porque la gente viene hambrienta, palabra que usamos comúnmente, de Dios. Queremos llegar a la iglesia para sentirle y adorarle y bendecirle y recibir de Él lo que Él nos quiere dar, que todo es bello cuando Él lo da. Pero a veces no logramos tener la presencia dentro del marco de la congregación en la unción que se derrama cuando el Señor está presente. Y lo que ha dicho Arturito depende de alguien. No es el pastor. Ni siquiera es usted, mi hermano lindo, por mucho amor y deseo que tenga. Aunque Dios le va a oír y Dios le va a dar lo que usted le pide, porque Él es así. Depende de algo, de alguien, el alabador, director de alabanza. Depende de los músicos, depende de los cantores. ¿Alguna vez le habían dicho, si usted está en el departamento de alabanza de alguna iglesia, con tanta claridad y autoridad, mi hermano lindo, lo que significa su llamamiento? Es que es un llamamiento. No cantamos porque tenemos buena voz, porque entonces los cantantes más famosos cantarían a Dios y no pasaría nada, porque no lo tienen en su corazón. No cantamos porque nos gusta el ritmo, nos gusta la letra, no. Cantamos porque queremos que Dios sepa que lo adoramos y que Él es la razón de nuestra vida. Y cuando estamos preparados, Dios lo recibe. Y no quiero ser más que el que dice, ante ti, Padre bueno y santo,
la importancia que tiene lo que ha dicho tu siervo, el pastor Arturo Fernández. Me gusta tanto entender, Señor, y te lo agradezco, con la aplicación que Él está dándonos, con la certeza con la que Él nos habla, y porque Él sabe por lo que ha vivido, cuán cierto es que necesitamos músicos y cantores consagrados. Así es que mi hermano Lini y mi hermana Lita, si conoce algún músico, algún cantor, vale la pena que le diga que vea este programa, porque sabe, una congregación está esperando que se derrame la presencia del Señor. Arturito lindo, tenía que decirlo, porque nunca he escuchado hasta este día a alguien con una definición tan clara de la importancia que tiene el departamento de alabanza de una congregación. No, así es. Y es la primera vez que escucho a alguien decir con tanta seguridad en el espíritu lo que has dicho. Quiero que sigas. No quise interrumpirte, pero sí vi la necesidad de que todos entendamos que lo que estamos oyendo es comunión, es estar en la presencia, es adorarlo, es que Él descienda y nos haga sentir que siempre está, porque siempre está, pero que podamos sentirlo, palparlo, si esa palabra fuera útil para comprender lo que estás diciendo. Gracias, Arturito. Continúa, mi hermano, que estás dándonos una lección de vida en la adoración y en la alabanza de la iglesia. Hay algo que creo que no podemos pasar por alto, y es que el director de alabanza o todos los músicos, los cantantes, todos tienen esa misma responsabilidad. Esa responsabilidad tiene que ver, lo voy a poner en estos términos, ¿en dónde vives? ¿En dónde vives? Claro, la respuesta lógica va a ser, pues vivo en la zona 5, vivo en la zona 15, vivo cualquier lado. No, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Vives en la presencia de Dios o no? ¿Saben? Dos cosas claves que la mayoría de cristianos fallan, es la oración y la lectura de la Biblia. Yo miro aquí dos cosas. Uno, si en una iglesia queremos armar un grupo de oración, va a ser, si mucho, el 5% de todos los miembros. Así es. Y el grupo de oración siempre va a ser pequeño, porque no a toda la gente le atrae estar orando. Yo recuerdo, yo tuve una experiencia interesante. Hicimos un intercambio con un pastor de Estados Unidos. Yo fui a su iglesia y él vino a mi iglesia. Yo me fui a encontrar con una iglesia, no sé cómo llamarle, si en total desastre. ¿Saben? Después de unos días de estar ahí, me di cuenta que nadie había nacido de nuevo. Entonces empecé a predicar a Cristo. Y hasta me confrontaron. Me dijeron, ¿por qué nos habla de Jesucristo? Si aquí venimos a hablar de lo que hacemos entre semana. El pastor que vino de allá estaba molesto porque en la iglesia todo el mundo quería estar orando todo el tiempo. Yo digo, el tiempo que pasé allá, logré convertir a 2 personas. Y esas 2 personas fueron llenas del Espíritu Santo también. Y empezaron a hacer algo diferente. Yo tuve que salir porque fue una experiencia de 6 meses. Pero me doy cuenta de que cuando la gente no tiene el hábito de estar en el trono de Dios, entonces la oración le parece una pérdida de tiempo. Y muchos dicen, bueno, es que la música es más importante. No, jamás la música será más importante. Lo más importante es estar en la presencia de Dios. Yo vivo en la presencia de Dios.
esa es la realidad máxima que nosotros tenemos. Ahora, yo creo que esa situación, si nosotros no lo ponemos en práctica, vamos a fracasar en nuestra vida. Y no solo los músicos, los pastores y toda la gente. ¿Por qué? ¿Dónde está el pan de vida? ¿Dónde está el pan de vida? Miren, aquí está el pan de vida. ¿Quiere comer? ¿Tiene hambre? Vengan y coman gratis. Si ustedes se dan cuenta, es algo de la vida diaria. Dios no es un Dios de domingo. Dios es un Dios de todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros llegamos el domingo, ¿qué llegamos a hacer? A dar lo que Dios nos ha dado en la semana. Tenemos que estar preparados para todo momento. Fíjense que a mí me pasó una cosa que en el pasado digo, qué cosas. Fíjense que a mí me tocó dirigir el grupo de alabanza y yo estaba sentado en el piano tocando y de repente termina la alabanza, se para el que dirige y bien, hoy el predicador es Arturo Fernández. ¿No? ¿Por qué no me lo dijeron? Sorpresivo. Entonces, yo allí sentado todavía me quedo pensando, ¿qué hago? Pero ¿saben ustedes? La comunión con Dios durante la semana nos puede dar inmediatamente el plan de predicación en el momento. No estoy diciendo que siempre nos va a pasar eso, pero Dios me dio una palabra que yo mismo me quedé asombrado. ¿Qué pasó? Que si uno no está en la presencia de Dios, no tiene nada que dar. No tiene nada que dar. Y a veces necesitamos estudiar y estudiar y estudiar para poder presentar una buena predicación y posiblemente la demos. Pero es más de aquí que de aquí. Es más de la cabeza que del corazón. Y en realidad, cuando nosotros venimos a Dios, lo que el domingo es la expresión de la totalidad de sus miembros y sus líderes que han permanecido con Dios y que ahora juntos vamos a multiplicar la gracia, la presencia y la bendición de Dios. Y recuerden la promesa, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Pero si todos somos gente de oración y gente de una buena lectura bíblica, nosotros vamos a crecer y vamos a desarrollarnos. Esa es una de las cosas más fuertes que tienen que tener todos los músicos, todos los cantantes. ¿Por qué? Porque su ministerio tiene que ver con la música, sí, pero también tiene que ver con Dios. Y esto es más importante que la música. Yo me voy a ir con Dios. Yo tuve una experiencia, fíjense que cuando fuimos a grabar a Miami, uno de los discos de restauración, en el estudio, el encargado del estudio nos dijo, aquí en este lugar canta Julio Iglesias. Aquí hemos grabado de él, pero miren, es muy desafinado. Entonces tengo que usar un par de aparatos para que la voz de él pase ahí y la afine en el camino, y cuando graba queda afinado. Yo me quedé pensando, bueno, qué cosas, ¿verdad? Famoso, cantante, desafinado, pero tiene que recurrir a aparatos que arreglan la frecuencia de su voz para encajarla en las notas que es debido. Y yo me quedé pensando, ¿cuánta gente en la iglesia dice, yo soy desafinado y por eso no canto? Dios tiene un aparato mejor que esos, y al corazón de Dios eso llega con fuerza si nosotros lo sacamos del corazón. Amén. Yo me doy cuenta de que los grupos de alabanza, pues obviamente necesitamos gente afinada, ¿verdad? Porque si voy a hablar de qué se requiere de los miembros de un grupo de alabanza,
Voy a alabar primero el que sepa música. Segundo, que tenga un corazón para Dios. Pero saber música es una parte, pero otra parte es que sepan teología. ¿Por qué lo digo? Porque cada letra que viene de los cantos hay que juzgarla. Porque a veces paramos cantando cosas que no son. Hay algo, hay muchos cantos que dicen, ven Espíritu Santo. Seguramente usted que me está oyendo lo ha cantado. Nosotros lo hemos cantado. Pero eso quiere decir que el Espíritu Santo no está con nosotros. ¿Por qué lo llamamos y ya está con nosotros? ¿Se dan cuenta? Una cosa sencilla. Si Dios nos dio su Espíritu, no tenemos que estarle pidiendo que nos lo dé. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Manifiéstate, posiblemente. Transforma mi carácter. Dame dones. Dame capacidades para servirte mejor. Pero creo que tenemos que tener cuidado a la hora de mirar la letra, porque a veces cantamos cosas. Es como pedirle, mira, ¿me podrías dar un vaso de agua? Pues si ya lo tengo en la mano, ¿por qué lo voy a pedir? Hasta que me lo acabe. Pero si vemos, vamos a pedirle a Dios lo que nos falta, no lo que ya tenemos. Y muchísimas veces nosotros caemos en ese problema. No solo lo digo con respecto a esto, es posiblemente uno de los puntos más comunes. Pero hay letras que no dicen nada. Así que el músico tiene que saber doctrina y conocer bien su Biblia para ver si la letra del canto que quieren cantar glorifica a Dios o no. Qué interesante eso. Hay un problema bastante fuerte con eso, porque no es simplemente el hecho de me aceptaron en el grupo de alabanza y ya puedo cantar. Hay muchas cosas más. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Vives con el Señor? ¿O solo es un adorno en tu vida? ¿O es el amigo del domingo? Yo creo que aquí tenemos algo bien, bien sólido para considerar en la vida de una iglesia. Porque cuando alguien sabe música, no necesariamente es apto para la alabanza. Porque la aptitud no la hace su destreza musical. Su aptitud la hace su comunión con Dios. Entonces, yo miro que tenemos muchos músicos que tocan muy bonito. Pero la pregunta es, ¿qué está transmitiendo su corazón? Porque al final de cuentas, volvemos otra vez al punto de partida. Yo sirvo a Dios desde el punto en donde estoy. Si estoy frente al trono de Dios, voy a ser útil para llevar al pueblo a la presencia. Pero si no, lo mismo me da oír el radio. Oír cantar, disfrutar de una bonita música, está bien, un buen concierto, pero yo no quiero conciertos en la iglesia. Yo lo que quiero es a Dios. Yo creo que eso es como traer la realidad de lo que somos a la vida de la iglesia. Porque yo digo que se da por sentado de que cada iglesia debe tener un músico ahí, un organista, un tecladista, un grupo de alabanza, o unos cantantes. Y todos queremos tenerlo. Pero no somos un show, ¿no? Ahí nos podrían poner humo, luces de colores y de todas las cosas, pero ese no es el plan. No. El plan es honrar al que está en el trono. Al que está en el trono, a Él le debemos la honra, la gloria
la riqueza, el poder, la alabanza, el señorío. A Él se lo debemos. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de qué es la función que tenemos, yo le veo una importancia vital. Es más, yo creo que los que debieran participar de la alabanza debieran ser gente muy entendida en la Biblia. Si fueran pastores sería ideal. Pero lo que puedo decir es que su función necesita algo. Necesita de Dios. Arturito lindo, personalmente he sido muy, pero muy impactado de la verdad, dijiste, usando la lógica, pero es la verdad espiritual de lo que estamos nosotros teniendo cuando estamos alabando y adorando al Señor. Y sé que los que te están oyendo como yo, Señor, me gustaría tanto que tuviéramos una inspiración de autoexaminarnos, pero con el corazón. ¿Estoy preparado para este culto, para este servicio? ¿Estoy realmente como debo de estar para que tú recibas mi adoración con mi voz, con mi teclado, con lo que soy, y conduzcas tu Espíritu Santo atrayendo a la adoración a la congregación? La gente, creo que tú tienes una anécdota que yo oí, si esto es verdad o no, de que hay veces cuando la presencia es tan grande en medio de la adoración que no quieres interrumpirla, que te sientes como no puedo interrumpir, debe de continuar hasta que Él quiera. Y entonces va a predicar. Tuve una experiencia hace muchos años, Arturito, y creo que es oportuno contártelo. Estábamos en una iglesia en el departamento de Sololá y estaba una presencia tan sublime, tan santa de nuestro Señor. Y estábamos adorándolo con todo el alma, derramando lágrimas y hablándole con todo el corazón. Y tocaba el tiempo para que el pastor predicara. Y nunca olvido que él tuvo por un instante nada más que hacer así. Y se detuvo un momentito la alabanza y dijo, yo no voy a predicar hoy. Hoy vamos a seguir adorando, pero con unas lágrimas, con un corazón. Y aquel culto fue un culto de adoración. La palabra no estaba más que ocasionalmente en la letra. Estábamos predicando la palabra a través del himno, de la adoración que teníamos. Yo nunca olvido eso, porque no es, ahora es el punto número 1, ahora el punto número 2, no, es Él que toma la decisión por ser su iglesia, nosotros mismos. Te lo comento porque sé que tendrás algo que has vivido personalmente. Claro, eso me ha pasado muchas veces. Eso me ha pasado muchas veces. Qué linda palabra. Yo creo que cuando Dios está presente, aún en la Biblia, cuando Salomón dedicó el templo, dice que la presencia de Dios era tan fuerte que no pudieron entrar los sacerdotes a hacer su ministerio. Lo mismo cuando Moisés consagró el tabernáculo. La gloria de Dios cayó de tal manera que todo el pueblo tirado, adorando. Y no pudieron hacer sacrificios. Sencillamente quedaron fuera. Porque cuando Dios toma el control, nosotros podemos ser estorbo. Y creo que tenemos que aprender a discernir cuándo debemos terminar y cuándo no. El asunto es que si solo es un concierto o una obra musical o tenemos cantos, nunca va a pasar eso. Porque estamos gozando de la música por la música en sí.
no por el Señor. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y empieza a derramar su presencia, su gloria, como pasó en el tabernáculo y en el templo, eso hay que saber decir, Señor, esto no se puede parar. Esto tiene que continuar. Y miren, la experiencia en los avivamientos siempre es que nos cuesta parar. Es muy difícil parar. Si algo creó Dios en nuestro corazón, es la oración. Fíjese que cuando empezó el avivamiento en la 1 de julio, la iglesia se llenó de jóvenes. Teníamos unos 400 jóvenes probablemente. Y en las noches se juntaban entre ellos, sus casas o donde fuera, a orar. Pero a veces les daban las 3, 4 de la mañana orando. Hasta que un día llegaron los padres de ellos y me dijeron, mire, se pasan todo el día orando y tienen que ir a estudiar el día siguiente. ¿Cómo hacer un balance entre eso? Porque yo no podía decirles, ya no oren. Si ese es el gozo de su corazón. Y es Dios quien les está hablando. Entonces les dije yo, seamos un poquito más organizados y empecemos en la oración, pero también tenemos derecho a dormir, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos es que dedicábamos, digamos, un sábado, vamos a orar todo el sábado. Y Dios despierta eso. Es que el punto es que no es algo que el ser humano quiere. Yo les decía hace un momento, el ministerio más difícil de la iglesia es el de la oración. Es el que menos gente quiere estar ahí. Y sin embargo, el avivamiento lo que trae es un despertar de la oración. Dios hizo algo muy particular en mí. Y lo digo sin orgullo. Porque cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, en lugar de pensar en nuevas doctrinas y todo eso, yo me tiré a los pies del Señor y Señor, revélame lo que no entiendo. Y yo hice un seminario, después de graduarme del seminario, hice un seminario a los pies del Señor. Señor, instrúyeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y saben, en vez de empezar doctrinas extrañas, los cursos que le daba a la congregación eran teología sistemática. Después yo me quedo pensando, qué importante que Dios me puso a hacer eso, porque muchos se están extraviando, pensando que como tienen la unción del Santo, pueden interpretar la Biblia a su manera. Yo doy gracias a Dios de que el Señor me mantuvo completamente en el marco bíblico. Y eso tiene que ver con que nosotros tengamos esa comunión con Dios, porque miren, Señor, yo no entiendo esto. Yo usaba cuello clerical al principio. Y me siento ahí, Señor, ¿esto tiene algún significado para la vida del pueblo? ¿Me ayuda en algo? ¿Solo me hace más respetuoso de la gente? Y el Señor me dijo, no es la ropa, es tu corazón lo que yo quiero. Con el bautismo me lo puso también. Yo fui bautizado de niño. Hasta ahí hice ¿cómo se llama eso? Lo que sigue del bautismo, la confirmación. Yo hice la confirmación todavía siendo de un año. ¿Cómo puede uno pensar que Dios entró a mi corazón si no tenía nada de fe? Era un bebé. Y dije, Dios, yo he enseñado esto por muchos años. ¿Qué me dices tú? Y me cambió. Entonces yo fui el primero, dije, Señor, yo me quiero bautizar. Y yo me fui a bautizar. ¿Saben? El punto en todo esto es, bíblicamente,
El bautismo es la convicción que yo tengo de que Jesucristo es mi Salvador y que estoy dispuesto a morir a mí mismo para vivir para Dios. Entonces, hubo cambios tremendos. Yo sé que la oración, la adoración, el consagrar nuestra vida al Señor es lo que trae tanto cambio. Y creo que tenemos que darnos cuenta cuán importante es el tiempo de alabanza y adoración. ¿Es más importante la predicación de la palabra o la adoración a Dios? ¿Podemos establecer la diferencia? ¿Podemos establecer qué es más importante? Tú hablabas hace un momento, es que era una presencia de Dios tan grande que decidimos no predicar. Yo creo que todos necesitamos de todo. Pero si llega el momento en que vamos a adorar, porque Dios no nos deja hacer otra cosa, es Dios, no soy yo. Y si Dios lo está haciendo, cerramos las puertas de todo lo demás y tirémonos al suelo a adorar a Dios. Yo creo que eso es importante. Puedo poner casi, tal vez una micrograda entre la predicación y la adoración. Porque si bien es cierto que la adoración tiene un lugar muy, muy importante, recordemos que es la gloria de Dios lo que estamos clamando que venga a nuestra vida. Pero en muchos lugares es la alabanza, es para preparar al pueblo para la predicación. En realidad eso no es cierto. Son dos cosas que van juntas. Nosotros estamos en la presencia de Dios y Dios nos habla. Así que la adoración y la predicación son parte de un mismo paquete. Dios nos toca bíblicamente con la predicación. Dios nos toca en nuestro espíritu, en nuestro interior, con la adoración. Entonces, Dios llena nuestro espíritu, nuestra alma, con su presencia, pero llena nuestra mente con su palabra. Y entonces, el paquete es completo. El paquete es completo. No podemos usar la alabanza como un tiempo de, hay que estar alegres, es un tiempo de distracción. No, la alabanza es Dios con nosotros, que prepara para la predicación, quizás podríamos decir, pero no es que prepare, es que parte de la adoración es la predicación. Es Dios hablándonos. A veces pensamos, bueno, si Dios no profetizó en este día, no nos dio una palabra profética, no funcionó. Momento. Ahí está la palabra profética más segura. Aleluya. La palabra. Así que si predicamos la palabra, no hay problema. Es parte de la adoración, porque si vamos a Dios, generalmente nosotros somos los que estamos expresándole nuestro amor a Dios. Pero Dios nos responde con la predicación. O Dios nos responde con una palabra a nuestro corazón, o una palabra profética, o lo que fuere. Dios siempre cuida de nosotros. Te voy a decir algo rápido. A mi esposa le dio una infección severa en la válvula mitral, en el corazón. Y tuvo 4 meses de fiebre que los doctores no daban de qué estaba pasando. Y entonces conseguimos a un experto en enfermedades infecciosas y él, un infectólogo, y él descubrió en dónde estaba la bacteria, en la válvula mitral. Y llegó un cardiólogo y todo, y estuvieron viendo la situación de mi esposa, y el cardiólogo se me acerca y me dice, prepárese, porque ella va a morir. Ella no va a superar esto. Y yo dije, bueno, gracias por lo que me dice, pero yo voy a preguntarle a mi papá.
Y sabes, Dios me dijo, yo te la voy a dejar. Ella estará contigo. Y los doctores me siguieron diciendo, y mucha gente me decía, prepárate para quedarte solo. Pero Dios me dijo, ella queda. Y estaba una experiencia, un amigo muy cercano, entró 8 días antes al Unicar y después de la operación murió. Y los doctores me están diciendo, va a morir ahí. Y no murió. Tuvo un momento difícil de fibrilación después de la operación, pero después todo quedó y ya se normalizó. Dios puso una paz que trasciende todo sentido humano y toda inteligencia, porque todo el mundo diciéndome algo, pero Dios dijo. Y Dios cumple. ¿Saben? Cuando estamos en el corazón de Dios, muchas veces la paz viene a nosotros, porque nosotros estamos dependiendo de Él. Consagrarse quiere decir, por decisión propia, yo voy a estar en la presencia de Dios. Y ahí voy a tener muchas experiencias. Y las experiencias de alabanza van a brotar de ahí. De ahí es de donde brota la alabanza. Miren, cuando hay avivamientos, brota mucha música. ¿Se han fijado? Cada avivamiento trae su música. Lutero trajo un montón de música. Toda la Reforma trajo música. Es que cuando el corazón de Dios viene a nosotros y nos llena, hay un cántico nuevo en nuestro corazón y un gozo y una alegría que nosotros queremos cantarle a Dios y cantarle, y si no sabemos un canto. Porque imagínense, yo estaba acostumbrado cuando empezó el avivamiento a leer los himnarios y a cantar himnos así de unas 5 o 6 estrofas. No me las sabía de memoria, la primera. Entonces andaba con el himnario en el carro abierto así. Hasta que descubrí los coritos pentecostales. Alabaré. No hay Dios tan grande como tú. Y entonces, pues, a cantar todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía parar de cantar. Dios pone en nuestro corazón eso. Y creo que la alabanza debe ser el fruto de una vida entregada, consagrada y puesta en las manos de Dios. Ese es el punto focal de todo. Aleluya. Arturito bendito, gracias doy al Señor por este programa. No es más que realmente extraordinario que lleguemos a hablar de adoración, de alabanza, como lo hemos hecho hoy. Valiosísimo, mi hermano. Hemos entendido en lo personal mucho y he aprendido ahora que puedo mejorar en todo sentido. Amén. Que Dios nos ha confiado. Que Dios te bendiga, Arturito. Con todo mi cariño te agradezco estar aquí. Un día te invitaré a otro próximo programa para que puedas continuar porque tu experiencia es tan valiosa. Gracias de corazón. En el nombre de Jesús por todo lo que has hecho hoy y salúdame al vida. A tu esposa. Gracias. Gracias, Fernando. Hermanos lindos, debemos de terminar el programa agradecidos como estamos, esperando que los haya bendecido y ver la potencialidad que aún tiene lo que estamos haciendo en la iglesia para adorar al Señor como Cristo pidió, en espíritu y en verdad. Sean bendecidos todos en el nombre de Jesús y si Él quiere, nos veremos en un próximo programa de Propósito de Vivir. Gracias, Señor, y que Dios los bendiga.